2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo en este día tan especial, jueves 16 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Una vez más queremos agradecerle al Señor su misericordia, su bondad, su gracia, su amor para con cada uno de nosotros, por ese cuidado, esa protección, esa cobertura que el Señor nos ha dado durante toda esta semana, y por medio de ella nos permite estar juntamente en el día de hoy para seguir con lo que es nuestro estudio de la bendita, poderosa y santa palabra del Señor. Estamos los días jueves estudiando las cartas del apóstol Pablo para poder extraer de ella lo relacionado con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cómo podemos nosotros reflejar la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Actualmente estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo y vamos a continuar entonces hoy nuestro estudio. Para ello vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, por cubrirnos, por guardarnos, por protegernos, por bendecirnos, por prosperarnos y por darnos esa vida abundante a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva, Señor, también a la vida eterna que tú has prometido para los que te amamos. Gracias por darnos el privilegio de seguir estudiando tu palabra. Ahora abrimos nuestros corazones. Deposita pues la revelación que tú tienes preparada para nosotros en este día, y siempre nosotros seguiremos dándote a ti toda la honra y la gloria, porque tú eres el único que la merece. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en el día de hoy le presento el tema el creyente modelo. Quiero iniciar diciéndole que el verdadero creyente vive constantemente al pie de la cruz. El verdadero creyente vive constantemente al pie de la cruz. En los versículos que anteceden al pasaje que estudiamos esta semana, el apóstol Pablo nos muestra que en la realidad del señorío de Jesucristo se fundamenta la posibilidad de nuestra liberación en los planos espirituales, biológicos y sociales. Por tanto, une el versículo 12 de esta sección a la anterior que ya estudiamos, ocupándose en su salvación. Él dice, ocúpese en su salvación. A la luz de la exhortación precedente sobre la unidad, puede significar que toda la iglesia trabajó unida para deshacerse de las divisiones y las discordias. Los cristianos filipenses necesitaban ser cuidadosos en su obediencia a Cristo. Ahora que Pablo ya no estaba con ellos para recordarles continuamente lo que era correcto. Nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir, sobre todo cuando estamos por nuestra propia cuenta. En ausencia de líderes protectores, debemos poner nuestra atención y devoción mucho más en Cristo, de manera que no nos apartemos. Mi disertación del día de hoy la voy a desarrollar en 3 puntos importantes sobre mi tema, el creyente modelo.
El primer punto, una obligación personal. El segundo punto, un modelo de semejanza a Cristo. El tercer punto, un amor desprendido. Vamos pues a ver este primer punto, una obligación personal. Él lo sustenta Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Qué significan las palabras ocúpense en su salvación con temor y temblor que aparecen en el versículo 12? Después de su grandiosa enseñanza sobre el vaciamiento de Cristo y la importancia de la verdadera humildad, Pablo les dice a sus estimados amigos de Filipo que es necesario que se preocupen de su propia salvación. Él no está con ellos para ayudarlo, ni siquiera está seguro de volverlos a ver, porque es prisionero de Roma. Por eso los exhorta a actuar por ellos mismos. No deben depender de él. Al depender de sí mismos, estarán dependiendo de Dios, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el versículo 13. ¿Qué debemos hacer cuando no sentimos obedecer? Dios no nos ha dejado solo en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. El secreto para cambiar nuestras vidas es someterse a un control y dejarle actuar en nosotros, someterse a su control, al control de Dios, y luego dejar que el Señor actúe en nosotros. Es la manera, es el secreto cómo nuestras vidas van a cambiar. La próxima vez, mi amado hermano, hermana, pídale a Dios que le ayude a querer hacer su voluntad. En aquella iglesia, en la vida personal de los filipenses, había problemas que tenían que solucionar con temor y temblor. Este temor no es terror ni desconfianza. Significa un gran anhelo de agradar a Dios, unido a una clara conciencia de que es mejor no confiar en sí mismo. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41, Él dijo así: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire también lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cuál es el significado de ocúpese? Ocúpense. Qué tremendo. O sea, el significado que implica el pasaje es el de llevar a cabo una tarea hasta completarla, es decir, hasta el fin. Esta exhortación asume la participación humana en la obra salvadora de Dios, que en esta carta se expresa varias veces. Por último, la estructura del versículo 12 indica que no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, se refiere a ocuparse y no a obedecer.
O sea, ocuparse es hacer un esfuerzo por completar lo que nosotros hemos iniciado. ¿Qué significa que el cristiano deba temer al Señor? ¿Que le tenga miedo? ¿Por qué es más frecuente que se hable de temer a Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? Es necesario, amados hermanos y hermanas, comprender que necesitamos una actitud correcta de reverencia y respeto por Dios. Temerle significa darle el lugar que solo Él se merece y tener el anhelo de agradecerle. Debemos agradarle en nuestras palabras, acciones y actitudes. En el versículo 12, Pablo no enseña que la salvación se consiga por obra. No dice que se ocupen en conseguir su salvación, sino que se ocupen en desarrollarla. Estas palabras están dirigidas a cristianos, a quienes Él mismo ha llamado santos en Cristo Jesús. No son incrédulos, sino creyentes. Les dice, si ustedes han recibido a Cristo por medio de la fe, entonces manifiéstelo en su vida. Después de ser salvo por fe, Dios les hablará acerca de sus obras, como dijo Santiago en su carta en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para ser como Cristo, debemos condicionarnos a pensar como Él. Para cambiar nuestros deseos a fin de que sean como los de Cristo, necesitamos el poder de la presencia del Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en esta misma carta en el capítulo 1, versículo 19. La influencia de cristianos fieles también la necesitamos. La obediencia a la palabra de Dios, no solo estar expuesta a ella, y el servicio sacrificial, son las cosas que nos deben ayudar para ser como Cristo. Debemos pensar como Él. Necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la influencia de cristianos fieles. Necesitamos la obediencia a la palabra de Dios, no solamente que ella nos sea expuesta, sino obedecerla. Y necesitamos el servicio sacrificial que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12, el versículo número 1. Con frecuencia es en el hacer la voluntad de Dios que ganaremos el desear hacerla. Como dijo el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Dice así, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Haga lo que Él desea y confíe en que el Señor cambiará sus deseos. Vamos al segundo punto, un modelo de semejanza a Cristo. Filipenses 2, versículos del 14 al 16. Dice la palabra de Dios, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. En estos versículos, Pablo exhorta a vivir de una manera irreprensible y sencilla en medio de un mundo lleno de pecado. En lugar de contender y murmurar, los cristianos debemos resolverlo todo a la luz de la palabra revelada de Dios. Al hacerlo, estaremos dando ejemplo de una vida semejante a la de Cristo. Le voy a repetir esto. En lugar de contender y murmurar, nosotros los cristianos debemos resolverlo todo a la luz de la palabra revelada de Dios. Al hacerlo, estaremos dando ejemplo de una vida semejante a la de Cristo. Sencilla significa que llevemos por la gracia de Dios una vida tan santa que el mundo no tenga razón verdadera alguna para señalar incongruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Nuestras vidas debieran caracterizarse por su pureza, su paciencia y su pacificación, de manera que resplandezcamos como luminares en un mundo de tiniebla y depravación. Una vida transformada es un testimonio efectivo del poder de la palabra de Dios. Ese es el mejor testimonio, cuando nuestras vidas son transformadas y nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no hay quien nos pueda señalar. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a los judíos: ¿quién de ustedes me puede señalar a mí? Que Jesús vivió una vida conforme a la voluntad del Padre, con un testimonio del poder de la palabra de Dios en su vida. Así que el apóstol Pablo nos exhorta a que brillemos en la luz de Cristo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Brilla tu luz o está opacada por la discusión y el lamento? Te invito a que resplandezcas para Dios. Vamos al tercer punto. Un amor desprendido. Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Verso 18, de igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Amados hermanos y hermanas, es evidente que Pablo piensa en la posibilidad de morir mártir. Expresa su anhelo de que su vida sea derramada como libación sobre el sacrificio de Cristo. Se está refiriendo a uno de los tipos de ofrenda más antiguos dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 35:14 dice: entonces Jacob erigió como una señal una piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Sobre ella derramó una ofrenda líquida, echó sobre ella aceite. Quiere que su vida sea como la libación, el apóstol, derramada para evaporarse. Quiere que solo Cristo reciba todo el honor y toda la gloria. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros.
Por eso es que Pablo, mis amados hermanos, pudo decirle a las iglesias y a nosotros: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Realmente nosotros lo que queremos es ser prosperados materialmente a como dé lugar. Pero si nosotros, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el único culto que tiene razón de ser. Si nosotros vivimos así, mire, nos convertimos como en una libación, en una ofrenda derramada para evaporarse. Todos los que estén alrededor de nosotros, en nuestro contorno, sentirán que Cristo le influencia desde la vida de cada uno de nosotros. Aquí la cuestión es más que hablar. Aquí la cuestión es vivir para que Cristo pueda exhalar su olor a través de nosotros. Pablo quiere que solo Cristo reciba todo el honor y toda la gloria. Así que Pablo estaba dispuesto a sufrir con el Señor Jesucristo, a padecer por Cristo, a fin de un día también participar de la gloria de Cristo. Pero nosotros queremos participar de la gloria de Cristo, pero no queremos que a través de nuestro sufrimiento, de nuestra negación, el Señor Jesucristo reciba todo el honor y toda la gloria. Si hubiese sido nosotros los que hubiésemos estado presos ahí en Roma, hubiésemos estado, tristes, deprimidos. No, Pablo dice: si yo estoy preso, no es por haber cometido delito, estoy preso por la causa de Cristo. Así que como yo estoy preso por la causa de Cristo, si me condenan injustamente, bueno, yo estoy dispuesto a hacer una ofrenda líquida, a hacer una libación derramada para que se evapore sobre el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Wow, amados hermanos, ofrenda líquida. Las ofrendas líquidas o libaciones tienen su antecedente tanto en los judíos como entre los paganos. Sobre las víctimas del sacrificio judío se derramaba vino como un acto solemne de dedicación a Dios. Como dice el Número 28:7, su ofrenda líquida será de 1 litro por cada cordero. Derramará para el Señor en el santuario una ofrenda de licor. También había el derramamiento de vino sobre las deidades paganas en acontecimientos públicos. En este pasaje, Pablo, además de verse a él como una ofrenda líquida, ve también a los filipenses como el sacrificio, y nos ve a nosotros también, nos veía proféticamente a nosotros como el sacrificio, y la sangre de ellos y la sangre de nosotros como el vino derramado sobre el sacrificio que ellos representaban ante Dios. Miren lo que él les escribió a los hermanos de Roma en Romanos capítulo 15, versículo 16, hablando acerca de esto: para ser un ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros como ofrenda gentile, amados hermanos y hermanas, debemos ser bien recibidos por el Señor, y debemos, para ser bien recibidos por nuestro Dios, nuestras vidas como ofrenda deben estar santificadas por el Espíritu Santo. Pablo considera su vida como un sacrificio, pero considera la vida de nosotros, lo que hemos creído
en el Señor Jesucristo. Nosotros los gentiles, como Él la considera como un sacrificio que debe ser bien recibido por el Dios de los cielos. Aunque Pablo tuviera que morir, estaba contento sabiendo que había sido de ayuda a los filipenses para que vivieran por Cristo. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, está totalmente consagrado, consagrada al servicio de Cristo, el sacrificio de edificar la fe de otros es una recompensa que le llena de regocijo. Por supuesto, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Su vida es el modelo perfecto para la nuestra. Todas las cualidades que necesitamos desarrollar estuvieron plenamente presentes en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros también debemos ser ejemplo uno para otros. Pablo dice que debemos ser irreprensibles y sencillos y resplandecer como luminares en nuestro mundo. Al igual que el apóstol, deberíamos poder decir a quienes nos rodean, todos debiéramos poder decir esto: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo número 11, el versículo 1. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por ser modelos eficaces de fe cristiana. Aunque nunca alcanzaremos la perfección, debemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 18. Para concluir, tengo 4 preguntas que cada cristiano se debería hacer a sí mismo. Usted y yo nos debemos preguntar: ¿a quiénes le debo servir de ejemplo? ¿Cómo puedo ser mejor ejemplo para un cónyuge si no es salvo? Si es que lo tiene y no es salvo. O para un hijo adulto que no ha aceptado a Cristo. ¿Cómo puedo ser ejemplo ante un patrón o compañero de trabajo que no conoce al Señor? ¿Cómo le podemos testificar a un vecino que no es salvo? Mi amado hermano y hermana, usted debiera afirmarse a sí mismo, a sí misma. Una cosa que me ayudaría a ser un cristiano más ejemplar es siendo un modelo para los demás. No hay otra forma. Esto es mediante modelaje, no solo palabra. Había un canto del mundial que decía palabra, 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 tan solo palabra. No es solo palabra, es un modelar delante de nuestros cónyuges que están cerquitita de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes, de nuestras autoridades espirituales, civiles. Tenemos que ser ejemplo en todas las esferas de nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 5:16: hagan brillar la luz delante de los hombres, de modo que vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay una exhortación del apóstol Pedro a las esposas que sirve para que todos nosotros las podamos aplicar a cada una de estas 4 preguntas, o sea, a cada una de las esferas de nuestra vida.
Miren lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 1 y 2, aunque se lo dijo a las mujeres, nos lo dice a todos los creyentes. Entonces, para que todos los creyentes lo apliquemos en nuestra vida. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido para que... Ahora, si usted es un varón, yo no le voy a decir que esté sujeto a su mujer. No, porque el varón, según dice la palabra de Dios, lo que debe hacer es amar a su mujer con amor entrañable, de tal manera que es un ejemplo para ella, y ella entonces voluntariamente y de todo corazón se pueda someter a él sin ninguna dificultad. Así que, aunque las mujeres deben estar sujetas a los maridos cristianos deben amar a su mujer entrañablemente. Y el apóstol sigue diciendo, si algunos no obedecen a la palabra, porque no han conocido a Cristo, ya sea el esposo o la esposa, también se han ganado sin una palabra por medio de la conducta. Ahí yo cambio, mujeres, de la conducta de todos nosotros. Al observar nuestra manera de vivir reverente y casta, la aplicación para cada pregunta es que tenemos que vivir una vida reverente y casta para ser los modelos que otros necesitan observar en nosotros. Haciendo una recapitulación de las 3 últimas disertaciones que le he compartido del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, puedo concluir lo siguiente. El apóstol nos recuerda que un día todos nos arrodillaremos ante Cristo. No es cuestión si sucederá o no, sino solamente de cuándo sucederá. El que ha recibido a Cristo como Salvador lo podrá adorar siempre con mucho amor. Si usted aún, amigo, amiga, no lo ha recibido y lo recibe ahora como su Salvador, lo podrá adorar con amor. Si usted no ha recibido a Cristo, dice que si usted confiesa a Cristo con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted, mi amigo, mi amiga, será salva. Así que en este momento, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio para mí. Yo acepto que tú me libre de la condenación eterna y de toda cautividad. Humildemente te confieso, Señor Jesús, que he pecado contra ti. Perdona todos mis pecados y mis ofensas y libérame de ello con el poder redentor de tu sangre. Señor Jesús, hazme una nueva creación e inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Yo confío en ti, Jesús. Por eso te entrego en este momento mi corazón y mi vida y rompo con toda obra del pasado. Me declaro, Señor Jesús, libre por tu sacrificio, por el poder redentor de tu sangre. Ayúdame desde este momento a vivir para ti, porque quiero adorarte con amor, Jesús. Si esta ha sido su oración, mi amigo, mi amiga, entonces usted ha dejado entrar a Jesús en su corazón y necesita entonces tener contacto con los que ya conocen a Cristo, como Pablo tuvo contacto con Ananías y los creyentes que lo ayudaron en el momento en que él
se convirtió al Señor Jesucristo. Asimismo, usted necesita, mi amigo, mi amiga que ha recibido a Jesús y que ahora es mi hermano, mi hermana, contactar creyentes para que le ayuden a crecer espiritualmente. El que se niega a recibir a Cristo, un día tendrá que inclinarse aterrado ante Él por la fuerza. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación, según de Corintios 6, 2. Amados hermanos y hermanas, ¿ustedes saben cuál es el mensaje para este tiempo? ¿Ustedes saben cuál es el mensaje apostólico? Fue el mensaje que el apóstol Pablo le envió a cada una de las iglesias. ¿Han visto ustedes que hemos estudiado las diferentes cartas del apóstol Pablo? Y en todas ellas el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a reflejar la imagen, a ser un modelo de creyente, de cristiano, a ser un modelo para los demás. Entonces Pablo es un apóstol, el apóstol de los gentiles, que el apóstol de nuestra profesión constituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos pudiera ayudar a las iglesias y por ende también a nosotros. ¿Sabe cuál es el mensaje apostólico y profético? Mucha gente se jacta hablando de lo apostólico y profético, y en realidad yo no sé si han meditado cuál es el mensaje, porque todas las cartas del apóstol Pablo hablaban acerca de ser transformados a la imagen y vivir a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje apostólico y profético es una vida transformada que pueda proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, vivir aquí en la tierra según el carácter de Cristo. Ese es el mensaje apostólico y profético. Ese es el mensaje que llevará a la gente al cielo. Podemos predicar de todos los temas que querramos, pero necesitamos vivir lo que dicen cada una de estas cartas del apóstol Pablo, como el apóstol que Jesús constituyó para nosotros los gentiles. Así que vamos en este momento a orar. Padre, gracias, porque cada estudio que hemos hecho de la carta del apóstol Pablo aparece el mensaje apostólico y profético. Ustedes tienen que vivir en unidad. Ustedes tienen que salir de los pleitos, de las contiendas, de las discordias. Deben de salir del sectarismo. Ustedes deben de salir del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, de la altivez, de la soberbia, de la jactancia, de la arrogancia, del egocentrismo, de la presunción. Deben de salir de todo eso para proyectar la imagen de Cristo en la tierra y para que se refleje en ustedes el carácter de aquel que se entregó por ustedes en la cruz del Calvario. Padre, queremos ser esos modelos, esos creyentes modelos para influenciar este mundo que no sabe en quién confiar, no sabe ni en quién creer ni en quién confiar, pero necesita más que nuestra palabra ver en nosotros modelo para que el Espíritu Santo lo pueda impactar en su interior y haya, Señor, un avivamiento. Porque no vendrá tu avivamiento, Padre, hasta que nosotros no seamos como Cristo. Porque en el primer siglo hubo avivamiento porque los creyentes se asemejaban al Señor Jesucristo. El concilio, el Sanedrín de Jerusalén pudo comprobar que Pedro y Juan
estaban llenos de la imagen del carácter de Cristo, que hasta hablaban como Cristo. Nosotros queremos ser más que pastores, que maestros, que evangelistas, que profetas, que apóstoles. Queremos esos ministerios, esos oficios, pero más que ellos, queremos reflejar tu imagen aquí en la tierra, porque fuimos creados por ti, Padre, para reflejar tu imagen, el carácter de Cristo. Ese fue, Señor, tu plan, ese fue tu objetivo al crearnos a nosotros los seres humanos, que volvamos al modelo de la creación tuya del ser humano cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto sin pecar. Ese modelo tú lo enviaste a la tierra en la figura de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos volver a ser los modelos que tú creaste originalmente. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Haznos entender el camino en que debemos andar y fija sobre nosotros tus ojos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, les amo en el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo y espero que por la trascendencia del Espíritu Santo usted sea transformado, transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque este Esta ha sido otra transmisión de Mirehim Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.